Sí, nos falta Carlos de Colombia. Ah, vale, pues esperamos un poquito. Sí. ¿Cómo Bueno, está, Saúl? ¿Cómo está la cosa ya en León? pues está muy mal. Bueno, en León no particularmente, pero en toda España estamos muy mal, muy preocupados porque, bueno, no sé si sabes, te llegarán noticias. eh, Hay ya muchos fallecidos. Aquí hay miles de muertos en España. Sí, Estamos sí, sí. llegaremos a 10.000 dentro de poco. Y contagiados, pues hay miles, cientos de miles. Y la verdad es que estamos preocupados porque no sabemos muy bien qué podemos hacer para evitarlo. No sabemos bien cómo hacerlo. Entonces, bueno, por eso estamos ahí intentando capear el temporal. Vosotros también tenéis casos, ¿no? Ahí Sí, nosotros es que ya estamos terceros, nosotros a nivel, o sea, vamos creciendo bastante. Y aquí en Quito, la capital, como le contaba a Víctor, nosotros estamos creciendo diariamente bastante y eso nos está asustando. O sea, claro, son las cosas que se reportan también y no sabemos, como tú dices, qué mismo pasa, lo que va mutando, lo que va cambiando. Y una de las cosas que ayer, por ejemplo, salió un decreto que quieren que empecemos a trabajar ya desde el 5 de abril, que es una locura porque eso va a traer un montón de contagios más, pues, vamos a crecer, o sea, así, aquí llevamos, aquí llevamos 2 semanas trabajando desde casa. sí, No podemos salir prácticamente para nada, solamente para hacer la compra y la y farmacia. nada, la Mm. farmacia. Y vamos, nos quedan otras 2 semanas por delante, pero yo creo que si la cosa sigue así no nos van a dejar volver a trabajar. Por lo menos Es que hasta no, mayo sí. nos dejan. Sí, bueno, nosotros en la universidad lo que se ha hecho es, bueno, empezar todo con las clases online, todo se ha volcado a eso, procesos y todo, que es una locura también, pero es que no podemos, o sea, imagínate lo que es, si estás guardado, hay esa cantidad de contagios y cantidad de muertes, imagínate si la gente estamos en la calle, eso va a ser Sí, una sí, es una sí. locura, eso sí. Bueno, vamos a ver también nosotros qué pasa. Por lo pronto en casa estamos guardados, la familia está bien y eso es lo que estamos cuidando nuestro entorno, ¿no? Para ver cómo va. Lo único que podemos hacer es eso, es hacer caso a las autoridades y guardar las normas de distancia social, de higiene y poco más, no se puede hacer nada. Exacto, sí, no, nada más, sí. Pero bueno, acostumbrándonos al encierro también, porque tampoco es que es una cosa a la que estábamos como muy acostumbrados. O sea, en octubre, noviembre tuvimos lo del paro acá, que también estuvimos guardados 12 días. Pero chuta, no sé si es complejo un poquito, pero bueno, Pues sí. Si a mí me dan un microscopio, yo estoy contento en la cuarentena, estarás pero con... no. Sí. Bueno, Jennifer sí se llevó el microscopio a la casa, eso les contaba que logramos sacar el último día que nos dijeron que el microscopio bueno se lo lleve Jennifer y ella lo tiene como su mejor amigo. Ya, yo me dejé muchas cosas en el despacho, como no sabía que a la semana siguiente no íbamos a volver a incorporarnos, Claro. me dejé allí libros y demás, pero bueno, Sí, bueno, trabajaré nosotros, con... sí, bueno, hay que ver cómo va la cosa, sí. No sé, ¿qué será de Carlos? Porque Carlos sí preguntó cómo iba la cosa. Déjame ver si le mando un mensaje por el correo. Él te confirmó si aceptaba la reunión. Sí, sí, sí. Sí, entonces no sabría. Voy a buscarle un segundito acá.
Bueno, esperamos un poquito más, si no, igual le mandamos la grabación después. Vale. No, no encuentro el correo de... ¿Cómo está María, Saúl? Sí, está bien, trabajando desde casa también y nada, intentando avanzar con su tesis. Me dice Carlos que llega tarde a la reunión. Ah, ok. Mira, entonces, no sé si esperamos o empezamos. Tú mandas, Saúl. Vamos a ir comenzando y él cuando llegue, pues que se incorpore. Ok. Pues nada, bueno, para los que no sepan, nuestra idea, nuestro proyecto era, voy a compartir la pantalla a ver si me ven. Exactamente. Aquí. ¿Ven lo que yo estoy viendo? ¿Me ven a No. mí? Ya, Mm, creo que ya puedo ver la pantalla. Estoy mostrando una presentación de PowerPoint. no sé qué estoy haciendo ya. No sé si el resto ve la presentación. Sí, yo sí la puedo ver. Sí. Yo me veo a mí, no sé cómo quitarme. Pero te escucho porque Saúl está presentando, dice. Una ventana. Entonces está iniciando su. ¿Cómo? Se debe estar iniciando. ¿Dijiste, Jenny? No sé. Pero sigue, Saúl. Yo te escucho. Bueno, nada, se nos había ocurrido hacer un estudio que intentara comprobar una hipótesis ecológica que se nos había ocurrido a nosotros hace años, que era pensar si las especies de diatomeas, en nuestro caso, tienen comportamientos ecológicos constantes en el espacio. Es decir, que si una especie de diatomea es eutrófila, quiere decir que le gustan las aguas ricas en nutrientes en una determinada región biogeográfica, va a tener ese mismo comportamiento en todos los sitios. Y por eso podemos plantear la hipótesis de que las especies, en concreto donde nosotros trabajamos, que son las especies de diatomeas, tienen comportamientos ecológicos constantes o bien comportamientos ecológicos, es decir, perfiles ecológicos que dependen de la región geográfica donde estemos efectuando el muestreo. En definitiva, lo que queremos comprobar es una hipótesis, una teoría ecológica muy básica, muy sencilla, que es la que supone que las especies, en concreto las especies de diatomeas, tienen respuestas ecológicas que siguen la forma de esta campana. No sé si ven mi ratón. Aquí estoy dibujando la respuesta en abundancia de una especie de diatomea, en este caso cualquiera, respecto a un
determinado factor ambiental, que puede ser el que queramos, puede ser concentración de fósforo, por ejemplo, puede ser pH, puede ser temperatura del agua, puede ser conductividad, cualquier variable físico-química que podemos medir en el ambiente donde crecen estas poblaciones de diatomeas puede servir para representar gráficamente la respuesta de la abundancia de esa población, de esa especie, frente a ese factor ambiental. Entonces se supone que la teoría del nicho ecológico me dice que esta gráfica va a adoptar la forma de una campana, de una curva de distribución normal, con un óptimo, es decir, el punto de ese gradiente ambiental donde se produce el máximo crecimiento de esa especie, pues va a ser el óptimo, es decir, las circunstancias particulares que permiten el máximo crecimiento de esa especie de diatomea en particular con respecto a ese factor ambiental, por ejemplo, el pH. Alrededor de ese óptimo va a haber unos valores de tolerancia que permiten el crecimiento no tan bueno como cuando se da el óptimo ambiental, pero también en condiciones razonablemente buenas de crecimiento. Eso es lo que llamamos la tolerancia, que es el mayor o menor amplitud ecológica, el ancho de la curva respecto a ese valor óptimo. Hasta ahora se suponía que los métodos de los índices de diatomeas, los índices bióticos basados en diatomeas, suponían que las especies, por lo menos las especies de diatomeas cosmopolitas, como Nicha pálea, como Cyclotella meniginiana, etcétera, tienen todas ellas el mismo perfil ecológico, es decir, esta curva, este perfil ecológico es constante en todo el mundo. Nosotros, sin embargo, habíamos visto que puede haber pequeñas diferencias. En un estudio que publicamos hace años, nos dimos cuenta de que para una misma especie, por ejemplo, Acnanthidium pyrenaicum, la curva de distribución, la curva de abundancia, comparando dos regiones muy próximas, no era exactamente la misma. Había una pequeña diferencia. Aquí, como ven, el óptimo no es el mismo para una región que para otra. Lo que pasa es que estas regiones eran muy próximas entre sí. Por lo tanto, la propuesta que se nos había ocurrido hacerles era volver a repetir este mismo experimento, pero comparando regiones biogeográficamente muy distantes. Por ejemplo, comparando el comportamiento ecológico de Nicha pálea en España, en Ecuador, en Brasil, en Colombia, en todos los países que quieran participar en este proyecto. De hecho, viendo un poco cuáles son los óptimos y las tolerancias publicadas para una misma especie, por ejemplo, Navícula tripuntata, con respecto a diferentes factores ambientales, por ejemplo, pH, conductividad, etcétera, comparando los datos que aparecen en la bibliografía se ve claramente que hay diferencias. Por ejemplo, para nosotros el óptimo de Navícula tripuntata para el pH aparece con 7,6. Sin embargo, en otras regiones, por ejemplo, para Irlanda, ya nos vamos a 7,9. Y para Estados Unidos es de 8,4. Es decir, que paradójicamente vemos que la misma especie tiene comportamientos ecológicos diferentes para una variable tan importante como es el pH. Y de hecho, para diferentes autores, para Van Damme, para Hoffman, etc., la misma especie puede ser para unos alcalífila, para otros ser alcalivante, para otros ser circunneutral, es decir, no hay consenso cuando comparamos los datos bibliográficos publicados en la literatura científica respecto a cómo calificar la ecología de una misma especie que es particularmente abundante en todo el mundo. Por lo tanto, si encontramos que hay diferencias ecológicas para una misma especie comparando diferentes regiones, eso invalidaría automáticamente el uso tan generalizado que hacemos de métodos que se supone que son universales como el IPS o el IBD.
Entonces, nuestra hipótesis de partida, la que queremos comprobar con este estudio es que si comparamos diferentes regiones a lo largo de todo el mundo, por ejemplo, España, Ecuador, Colombia, las especies de diatomeas, por lo menos las más abundantes, las que sean cosmopolitas, tienen diferentes óptimos o tolerancias ambientales frente a algunos factores del agua, por ejemplo, pH, conductividad, nivel de fósforo, etc. Entonces, para poder comprobar esta hipótesis hay que recoger datos, evidentemente. Por eso tenemos aquí estos datos. A ver si me... Tenemos, como saben, esta hoja de datos compartida, que veo que ya han incluido un montón de datos muy interesantes. Y nada, básicamente consiste en trabajar online con esta hoja de datos. Es una especie de Excel compartido en el cual podemos ir añadiendo simultáneamente los diferentes participantes datos a medida que los vayamos recopilando. Aquí ponemos el país. Estos datos realmente no son esenciales. Lo importante realmente es poner las coordenadas geográficas por la razón que veremos a continuación. Y después aquí ponemos las abundancias a mí se me había ocurrido trabajar con estas tres especies, que son Nicha pálea, Nicha anfibia y Ciclotela meniginiana. ¿Por qué? Porque son especies que seguramente todos nosotros tenemos en nuestros inventarios florísticos de las muestras que tenemos recogidas, porque son muy abundantes normalmente, son especies cosmopolitas y además son especies fácilmente reconocibles, no son especies cuya taxonomía, cuya identificación suponga muchos problemas y por lo tanto se puede tener cierta confianza en que los datos de abundancia recogidos por nosotros pues son bastante fiables. Mejor que estos datos que he puesto yo de ejemplo, sería mucho más interesante ponerlos tal y como están puestos aquí, que son como porcentajes, porque si ponemos datos de número de frústulos o número de valvas en números absolutos, tenemos el riesgo de que como los esfuerzos de muestreo no son exactamente iguales, algunas personas contamos 400, otros 500, otros 600, otros 300, es mucho mejor expresar los datos no en números absolutos, sino en datos relativos, por ejemplo, referidos al 100%, en datos de porcentaje. Y aquí pues iríamos poniendo las variables físico-químicas que nosotros hayamos recogido simultáneamente en el campo. A la vez que recogemos las diatomeas, normalmente nosotros también tomamos datos limnológicos, tanto in situ, en el propio sitio de muestreo, por ejemplo, pH, conductividad, temperatura, o después en el laboratorio. Por ejemplo, variables muy importantes para definir la ecología de las especies, pues ya sabemos todos cuáles son: fósforo, fosfatos, fósforo soluble, quizás añadir pues variables de campo, pH, conductividad, temperatura, oxígeno. Bueno, esta es una hoja totalmente abierta a las variables y a los datos que podamos ir añadiendo cada uno y a medida que vayamos rellenando esta hoja, pues iremos viendo cuáles son las especies con las cuales nos vamos a quedar. Seguramente la especie más común a los inventarios de todos los participantes sea la especie con la cual vayamos a trabajar finalmente. Lo mismo la variable ambiental, aquella que tengamos más datos, para la cual tengamos más datos, será la variable final con la que podamos trabajar para comprobar la hipótesis. Pues nada, esa es un poco la idea y después volviendo a lo que es el desarrollo del proyecto. Esta hipótesis se puede complementar viendo si
efectivamente hay alguna relación entre la distancia ecológica de la especie, por ejemplo, comparando datos, estos son datos inventados, pero simplemente para que vean esta segunda hipótesis, si esta distancia que separa los diferentes puntos de muestreo, por ejemplo, entre Colombia y Ecuador, y Colombia y España, y Ecuador y España, este conjunto de distancias, esta distancia es proporcional a la distancia que separa los óptimos para la misma especie encontrados en los diferentes inventarios. No sé si me explico, es decir, si hay alguna relación, si los países que son más cercanos tienen ecologías, la especie más próximas entre sí y viceversa. Para esto precisamente necesitamos los datos de coordenadas para poder comprobar si esta hipótesis es plausible o no. Entonces, si se nos confirma esta hipótesis, entonces con ello justificaríamos la necesidad de elaborar índices de diatomeas a escala local y no lo que se está haciendo hasta ahora, que es importar métodos procedentes de otros países que, como vemos, no dan los resultados lo bueno que deberían dar. Entonces, propongo como tarea, pues completar los datos de la tabla adjunta, de la tabla compartida, en un tiempo razonable. Yo propondría, por ejemplo, hacerlo en los 2 meses que viene, en abril y mayo, recopilar todos los datos que tengamos, no solo entre nosotros, sino también invitar a cuantos más participantes seamos mejor, porque cuantos más datos podamos recopilar de sitios diferentes, pues mucho mejor. Tanto más robusto será el modelo estadístico que podamos construir. Incluso intentar explorar repositorios de datos como los publicados por, no sé si conocen esta herramienta de Google Dataset. Aquí por Nitsia Palea nos aparece un montón de datos, de bases de datos con las cuales podemos interactuar. Y bueno, esa era un poco la idea que les quería presentar. Bueno, gracias, Saúl. Hasta ahora estamos, bueno, está Víctor de México, que él es el que ha subido ya los datos. Se acaba de incorporar Carlos, bienvenido. Hola. Hola, Carlos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Disculpa la tardanza. Nada, en cualquier caso, lo que hemos hecho es presentar un poco la idea, pero en cualquier caso, esa presentación en PowerPoint que les tenía preparada, la he puesto como adjunto a esta presentación Listo. Entonces, nada, es simplemente ver un poco cuáles son las líneas generales y ponernos a trabajar. Listo. Saúl, yo tengo una consulta. Sí. Por ejemplo, están estas tres especies que son consideradas cosmopolitas y abundantes en algunos casos. Si en nuestros muestreos estas no se encuentran como abundantes, por ejemplo, en una zona limpia o en una zona sucia, ¿qué hacemos? Eso es una cosa que tenemos que decidir antes de ponernos a trabajar. ¿Cuáles son las especies que tengamos abundantes y en común entre todos los participantes? Yo había sugerido esas 3, pero vamos, que estoy abierto a sugerencias, pueden ser cualquier otra. El problema es que, claro, como tenemos aguas con una química tan diferente, nosotros, por ejemplo, tenemos aguas bastante alcalinas, pues allí en América del Sur suelen ser de tipo más ácido, entonces había que encontrar cuál es un común denominador para poder trabajar siempre todos con la misma especie. Nitsia Palea, por ejemplo, es una especie que allí aparece con alguna frecuencia. No se pregunta. Aquí aparece, sí, aquí aparece. Lo que pasa es que no estoy seguro si las densidades en ríos sean tan altas.
no es necesario que sea abundante, sino que sea frecuente, es decir, que aparezca en muchos puntos diferentes, aunque sea en bajas proporciones, en bajas abundancias. Es casi más importante que sea frecuente, es decir, que esté muy ampliamente distribuida, que el que sea abundante, porque si es abundante, si es solo en un punto, necesitamos muchos puntos para reconstruir la curva de distribución, la curva de abundancia. Entonces, Sí, Nechapalia, no por sé, ejemplo. alguna especie de navícula que sea particularmente fácil de identificar, por ejemplo, la navícula tripuntata, navícula veneta, Podemos tener Lanceolata también. tripunctata, criptotenela, criptocéfala. criptotenela. Criptotenela. El problema de Sí. el problema de estas navículas es que, aunque sean abundantes, como no son tan fáciles de identificar, es posible que no tengamos exactamente la misma especie. No sé si me explico. Es decir, cuando uno identifica Nichapalia, está claro que es Nichapalia aquí y en todo el mundo, porque es una especie que cualquier diatomista sabe reconocer. Pero, por ejemplo, navícula criptotenela, hay ahí un complejo de especies muy grande con navícula con 10 o 12 especies muy parecidas. Y claro, si combinamos datos de especies de ese tipo, de especies conflictivas que forman parte de complejos de especies, pues estamos falseando los resultados. Por eso deberíamos buscar especies, primero, que sean frecuentes en nuestros inventarios y segundo, que sean fáciles, entre comillas, es decir, que estemos seguros de que todos nosotros estamos viendo exactamente lo mismo. Por eso, aparte de rellenar los datos de la tabla de Excel, sería interesante que todos los participantes nos enviáramos en una carpeta compartida, por ejemplo, fotos de lo que nosotros estamos considerando, por ejemplo, como Nichia pálea o Nichia anfibia o la especie con la cual vayamos a trabajar para estar completamente seguros de que estamos llamando todos de la misma forma a la misma población. Sí, yo creo que es lo adecuado. En el sentido de rellenar la matriz, ustedes proponen aquí al menos fósforo total, fosfatos y fósforo soluble reactivo, pero yo creo que Sí. la química del agua en México, al menos, y supongo que va a ser la misma situación en otros países, varía mucho de región en región. Por ejemplo, en la matriz que tienen ustedes en línea, yo subí los datos de 2 regiones diferentes. Una consiste en una región volcánica, que es donde hay más sitios, y es donde tengo, por ejemplo, Nitzquepalia y algunas ciclotelas meneguinianas. Pero también subí a una región más al norte de México, donde hay mayor proporción de carbonatos. Y en esta región es donde aparece Nitzque anfibia. Sin embargo, en el centro de México no lo tenemos. Entonces, no sé si al menos, si la mayoría tenemos los resultados de alcalinidad, sea una buena variable a incorporar, ¿no? Sí, yo había propuesto variables relacionadas con el fósforo más que nada porque se trata de validar o invalidar los índices de calidad del agua basadas con diatomeas, que hace mucho énfasis en la concentración de nutrientes. Por lo tanto, nos interesaría trabajar con una variable que tuviera una buena relación con la calidad del agua a nivel de lo que necesitan las autoridades ambientales. Estoy pensando sobre todo en nutrientes, fósforo, nitrógeno, o una variable muy interesante para nosotros, que además es muy sencilla de medir, porque se mide directamente en el agua, in situ, que es la conductividad. Estoy casi seguro de que todos nosotros tenemos datos de conductividad de medidas en el río, y esa sería una variable interesante porque digamos que aglutina un montón de covariables diferentes, porque todos los solutos del agua, nutrientes, carbono, etcétera, están aportando en cierta medida valor a la conductividad. Por lo tanto, es una variable que agrupa, que aglutina un montón de factores de estrés de calidad diferentes, y por lo tanto sería una buena opción. Si no tenemos datos de fósforo, por lo menos comparables entre todos, siempre tenemos la posibilidad de trabajar directamente con conductividad.
No sé qué les parece. Sí, yo creo que estaría bastante bien. Entonces podemos poner aquí directamente una nueva columna que sea conductividad. Y respecto a la especie, pues eso, me tienen que decir si con qué especie nos quedamos. Yo propondría Nitsa pálea, porque yo creo que todo el mundo seguramente la tiene. Y tienen que revisar sus bases de datos, sus inventarios, para ver en cuántos puntos aparece esa especie y cómo de frecuente está distribuida para poder empezar a trabajar con ella. Podría ser un buen ejercicio considerar 3 especies que sean las de mayor distribución en nuestras propias bases de datos, subirlas a la hoja de Excel en línea y podemos comparar si se repite la misma especie entre los diferentes inventarios. Sí, es una buena idea. Podemos hacer como primera tarea, antes de todo lo que tenemos aquí, voy a poner como primera tarea buscar las 3 especies más abundantes en nuestros propios inventarios. Sí. Las imágenes que vamos a compartir tienen que ser en algún formato en especial y con las medidas, la morfometría. Da igual, simplemente una imagen de microscopía óptica en visión valvar que se vea bien. Si es más de una, mejor, o sea, que sea una población. Eso sería lo ideal. Si tenemos 4 o 5 fotos de esa especie, pues simplemente para poder estar todos nosotros de acuerdo en lo que estamos identificando. De acuerdo. ¿Me podrías poner, Saúl, por favor, de nuevo las fechas que propusiste para tener las tareas terminadas? Sí. Sería bueno, pues, por ejemplo, poder tener los datos ya completados en estos 2 meses que quedan antes de junio, en abril y mayo, entre nosotros y la gente que quiera participar. Creo que había gente en Brasil que también estaba interesada. Le pasaremos la grabación a Carlos Vicudo. Y si ustedes conocen a alguien que también pueda tener datos de esta naturaleza, es decir, inventarios de diatomeas más físico-química del agua en los mismos puntos, pues adelante. Ya digo que cuantos más datos de más regiones, tanto mejor para nosotros, tanto más exactos serán los modelos que podemos construir desde el punto de vista estadístico. De acuerdo. No sé si está claro los datos que se piden. ¿Tienen alguna cuestión adicional? Solo quería decir que también dentro del país sí sería bueno abarcar diferentes regiones. En el caso de Ecuador, por ejemplo, tenemos las cuatro regiones y lo ideal sería coger de eso, ¿no? O sea, mientras más diversos sea los datos que tengamos, va a ser mucho mejor. Sí. ¿Creen que el clima sería una buena variable a poner? ¿Cuál? ¿El clima? No, porque no es una variable
cuantitativa. Necesitamos que sean variables numéricas para poder construir el perfil ecológico de la especie. Si se puede traducir en algún número, por ejemplo, temperatura, precipitación, entonces sí, pero lo que es como variable no nos valdría, porque necesitamos números. Pues, no sé, al menos en el caso de México sería fácil conseguir por región la temperatura promedio y la precipitación promedio. No sé. Ya. No, yo estaba pensando más en variables de tipo limnológico, es decir, más asociadas a lo que es el ecosistema acuático. Al cuerpo de agua. Pues cualquier tipo de nutriente, pH, conductividad. Hay 3 variables que seguro que tenemos todos, que son conductividad, pH y temperatura. ¿Por qué? Porque son las que medimos directamente en el río. Sí. Otras ya son más complicadas porque necesitan laboratorio, que son nutrientes, carbono, metales pesados, etcétera. Pero yo creo que si nos centráramos, por ejemplo, en conductividad, yo pienso que sería una buena variable. Hombre, lo mejor sería tener fósforo, alguna variable de fósforo, fósforo total, fosfatos, fósforo soluble, pero en su en su déficit podemos considerar la conductividad. Yo creo que es una variable interesante. Porque además es una variable que es fácilmente comparable entre todos los inventarios que tengamos. Sí. Entonces, bueno, yo sugeriría intentar buscar esa variable en nuestros datos. ¿Cuántos puntos podemos reunir entre todos? Cuantos más, mejor. Y, Sí, por supuesto, no olvidarse de las coordenadas de los puntos. Creo que sería bueno poner las unidades ahí arriba de las variables para que no haya duda cuando estemos llenando la Sí, hoja de ¿verdad? datos, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, conductividad en... Ya está. Bien. No sé, ¿tienen alguna cuestión más? Sí, o sea, yo creo que también sería bueno que hagamos como un perfil del documento que necesitamos escribir para ver también los aportes que se necesita de cada uno. Y yo creo que poner fechas, por ejemplo, lo que acaban de indicar de determinar cuáles son las especies en nuestras regiones, yo que sé, hasta la próxima semana. Y así, como con plazos como un poco más específicos, y el perfil del documento sí me gustaría que eso lo definamos entre todos. Vale. Bueno, volvemos a la presentación, eso ya lo había considerado yo. A ver. Bueno, eso, invitar a cuantos más participantes mejor. Intentar buscar datos ya publicados. El asunto es que una vez que tengamos todos los datos, fecha máxima, por ejemplo, 1 de junio, en ese momento yo me encargaría de hacer el análisis estadístico, que es muy sencillo, se tarda muy poco, y entonces
Susana, como es la autora principal del estudio, de la investigación del proyecto, se encargaría de redactar un borrador preliminar del manuscrito que lo sometería al resto de participantes para que aportaran sus colaboraciones y debería estar, yo propondría tener ya el paper, el artículo listo para enviar antes de septiembre. Si todo va bien y si con permiso del coronavirus y etcétera, a ver si podemos trabajar sobre el asunto durante el resto de estos 3-4 meses que quedan. Y yo propondría, pues eso, tener ya el artículo listo, terminado antes de septiembre para poder a ver si lo podemos ver publicado este mismo año o ya a principios del siguiente. Esa sería mi propuesta de calendario. Sí, yo estoy bien con las fechas establecidas. Sí. Ok. ¿De acuerdo? Pues nada, nos ponemos a trabajar. De acuerdo. Ok. Lo primero de esto, a ver si podemos definir, 1, la especie y 2, la variable en función de lo que tenemos en cada uno de nosotros en nuestras bases de datos, ¿de acuerdo? Eso a ver si lo podemos dejar definido, hoy es martes, a ver si lo podemos dejar definido esta semana, antes del viernes, ¿de acuerdo? Okay. Y si hace falta nos volvemos a reunir o bueno, trabajamos o trabajamos eso, online con los archivos compartidos, etc. ¿De acuerdo? Tengo una pregunta. Por Sí. ejemplo, los datos que ya están publicados de colegas, ¿podemos tomar los datos y citar los trabajos? ¿Y dónde Sí. incorporamos las citas de los datos? Sí, siempre que se cite la fuente original, sí. Se supone que esos datos están compartidos de forma que se puedan utilizar evidentemente citando la fuente, sí. Tal vez podríamos poner una columna en la misma tabla de la cita, ¿no? Y enviarle a Pues sí, Susana la referencia. Sí. Vale. Esta es la... No sé si la ven ahí, esta es la página que quería enseñarles antes, que es Google Dataset, que aquí vienen un montón de... No, yo no tengo tu pantalla compartida, pues es que tengo problemas. De bases de datos ya publicadas con información de todo tipo, ponen aquí el nombre de la especie que quieran buscar y aquí vienen pues decenas de bases de datos asociadas a artículos y que se pueden utilizar, claro, evidentemente. Pues sí. Muy bien, pues ya buscamos. Si no tienen nada más. Sí, Saúl, una pregunta. No importa simplemente que sea ecosistema acuático, ¿no? O sea, puede ser río, puede ser laguna, o sea, en nuestro caso también tenemos nevados, entonces... Sí, no importa. Cualquier entorno, cualquier sitio donde aparezca esa especie, tengamos medida esa variable, nos vale como dato para nuestro estudio, sí. Ok. Muy bien. ¿Listo? Perdona, por una parte de la conversación quedaron que sería conductividad, fósforo y pH, que no se incluye. Temperatura también. En lo que hemos quedado es en que esta semana, hoy estamos a martes, antes del viernes, bueno, si puede ser algún día más, no pasa nada, tenemos que definir primero la especie y segundo la variable que vamos a estudiar en el proyecto. Mi sugerencia es fecha para la conductividad, pero pueden ser cualquier otra. Tenemos que poner en común nuestras bases de datos para ver cuál es la especie más común entre todos nosotros y cuál es la variable que tengamos más frecuentemente medida en nuestros puntos de muestreo.
Ok, listo. Y con eso ya a recopilar los datos. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Ok. Sí. Listo. Entonces nos reunimos ¿qué será? Este viernes para definirlo, Este viernes, ¿sí? lo que Me van acabas de enviando indicar. sus puntos de vista de especies y variables, o como quieran, por correo, como quieran. Y yo pongo en común todo lo que me vayan pasando y ya el viernes ya les paso la decisión final. Ok. Vale. ¿Vale? Listo, Saúl. Muy bien. Gracias a todos. Pues nos vemos en próximas reuniones. Ok. Cuídense mucho. Un saludo. Adiós. Chao. Adiós. Chao. Ya, gracias.